Todo empieza cuando Alicia, la princesa del reino de Gilan, encuentra unas ruinas. En dicho lugar, la soberana se topa con rastros de unos seres mágicos llamados pastores. Al ver eso, menciona que le gustaría conocer a uno. Sin embargo, una de sus subordinadas comenta que los pastores son una leyenda. Poco tiempo después, en la ciudad de Gilan, la protagonista se reúne con Maltran, su maestra, a lo que menciona que el clima en la ciudad ha sido muy inestable últimamente, y que hace poco un astrónomo detectó una acumulación de nubes de extraña apariencia sobre la ciudad cercana. Aquellas nubes llevan ahí desde hace unos cuantos meses. Luego se reúne con los altos mandos del reino, y durante la charla, uno de ellos comenta que el pueblo vecino está siendo afectado por una enfermedad causada por aquellas nubes, a lo que la princesa le contesta que está investigando el asunto para encontrar una solución. Seguido de eso, la conversación cambia de enfoque, centrándonos en temas militares, en donde el ministro y Alicia tienen un gran cruce, ya que él quiere usar tácticas sucias para reclutar soldados, prácticas con las cuales la princesa no concuerda. Esa misma tarde, mientras la soberana daba un paseo en caballo, un grupo de sicarios aparece y la intentan atacar, pero esos malandrines no contaban con que la princesa sabe luchar, así que consigue espantar a todos los malandrines, los cuales, como te imaginarás, fueron contratados por el ministro, aunque bueno, ella aún no está al tanto de eso. Pero eso no es lo peor, porque poco después, cuando la soberana estaba investigando a aquella ciudad que estaba atestada por las nubes, la cual le vamos a decir Argentina, un enorme tornado aparece. Cuestión que el tornado destruye todo a su paso. Al mismo tiempo, dos criaturas con poderes sobrenaturales entran en escena y comienzan a combatir entre sí. Al ver todo eso, la protagonista no entiende un carajo, así que ella y sus escoltas se ven envueltos en aquel incidente. Lamentablemente, todos mueren, a excepción de ella. Ella se calilla, comienza a vagar por un terreno desértico, y cuando regresa a Argentina, se da cuenta que el lugar fue completamente destruido por el tornado. Entonces comienza a investigar la ciudad y se lleva la esperanzadora noticia de que una niña consiguió sobrevivir. Sin embargo, el tornado vuelve a aparecer y la devora. Seguido de eso, este se envuelve en fuego y del centro emerge un gran dragón. Luego de todo lo anterior, la protagonista vaga por los alrededores, hasta que de casualidad encuentra unas ruinas de un templo, en donde pasa la noche allí, y la mañana siguiente se pone a investigar el lugar. Es ahí que ve el mural de los serafines. Dicho mural tenía escrito la leyenda del pastor, un guerrero con el poder de cambiar al mundo. A todo esto, una pequeña criatura, a la que llamaremos Serafín Mascota, intenta comunicarse con ella, pero no lo consigue, porque la joven no tiene la capacidad de ver a estas criaturas. En eso, un ejército de insectos invade el templo. Obvio, la muchacha al ver eso queda espantada, pero afortunadamente el Serafín Mascota logra proteger a la joven para que pueda escapar, a lo que ella logra divisar una pequeña ranura en la pared. Notando que el muro era muy delgado, la muchacha decide romperlo, y en consecuencia cae por un acueducto que la termina transportando al centro del templo. Estando allí, se da cuenta que el lugar está impecable, a pesar de tener más de 1000 años, y mientras exploraba el lugar, llega a un jardín subterráneo con cascada y toda la cosa. A los pocos segundos encuentra un emblema con el logo del pastor, y repentinamente el logo comienza a brillar, y una entrada secreta se abre en medio de la cascada. Entonces al toque se adentra en aquel lugar. Por otro lado, conocemos a Sorey, el otro protagonista de esta historia. El jovencito se encuentra entusiasmado porque logró encontrar otra ruina para explorar. En eso Micleo, su mejor amigo, aparece y le dice que tenga cuidado, porque él es un humano normal, y si cae puede morir. Cuestión que los dos se adentran para investigar, ya que ellos adoran hacer este tipo de cosas. Durante el recorrido, los muchachos llegan al mismo templo en el que ella se encuentra, y justo cuando iban a entrar, el abuelo de ambos le dicen que tienen prohibido ingresar a aquel lugar. Y debido a que los dos jóvenes se quedaron con las ganas, decidieron desobedecer la orden de su abuelo. A razón de lo anterior, al día siguiente ambos jóvenes se meten a escondidas en aquel templo, y luego de mucho indagar encuentran el mural del pastor, y repentinamente el cielo comienza a tornarse oscuro, y las nubes comienzan a generar rayos. Cabe resaltar que en ese mismo momento, Alicia había conseguido salir a la superficie, y se topó con aquellos rayos. Como es de suponer, ella se espanta, y decide meterse nuevamente. Sin saber hacia dónde corría, la jovencita termina en un cuarto extraño, cuya principal característica es una estatua enorme. Súbitamente, aquella escultura ataca a la muchacha con unos rayos, pero para su suerte, Alicia consigue reaccionar. No obstante, el suelo se destruye y queda inconsciente. Por otro lado, estos dos se las arreglan para escapar de los rayos, pero dan un paso en falso y caen por un orificio gigante. Es en ese momento que Micleo hace uso de sus poderes de Serafín y consigue salvar la situación. Cuando los dos jóvenes se reponen, se dan cuenta que están dentro de una habitación extraña, cuya principal característica es una estatua enorme. Bueno, el caso es que Micleo y Sorey no tardan en toparse con Alicia, la cual sigue incontinente. Al comienzo, Micleo no quería ayudarla, ya que su abuelo les dio órdenes de no involucrarse con los humanos. Aunque bueno, al final el peliblanco cambia de opinión. Es así que los dos se acercan a Alicia para darle una mano. Y cuando ella se despierta, parece no ver a Micleo. Y en efecto, no puede ver al joven, ya que él es un serafín. Y los humanos no pueden ver a criaturas mágicas. Cuestión que Alicia le da las gracias a Sorey por ayudarla. Seguido de eso, le pregunta si él es un pastor, a lo que este le comenta que no. Así que ella menciona que necesita la ayuda de un pastor para detener una catástrofe. Pero Sorey le dice que todo el tema del pastor es una leyenda antigua y que nadie conoce a ninguno, a lo que más tarde la lleva a su templo. Y mientras caminaban, antes de llegar al pueblo, la jovencita le pregunta a Sorey cuál es el nombre de su aldea, y el prota le responde que se llama Elysia. De inmediato Alicia reconoce aquel nombre, pues lo leyó en un libro que hablaba de serafines,
Según aquel escrito, Elysia es el hogar de aquellos seres mágicos. Cuestión que la princesa llega al pueblo de los serafines y de inmediato intenta comunicarse con ellos para pedirles ayuda, donde menciona que el mundo de los humanos fue invadido por una energía oscura y por eso necesita que los serafines usen sus poderes para erradicarla. Cabe mencionar que varios serafines se reunieron en la entrada de la aldea por curiosidad, pero se dan cuenta que la joven no puede verlos y por eso optan por guardar silencio. Y cabe aclarar también que Alysia no tiene la capacidad de ver a los serafines, a diferencia de Sorey, quien a pesar de ser humano, nació con dicha habilidad. Cuestión que el prota se encuentra con su abuelo, donde este último lo regaña por traer a una humana, pero el pibito le argumenta que la joven estaba en problemas y por eso decide ayudarla. Al oír eso, el anciano le dice que la humana debe abandonar la aldea. Y esa misma noche, mientras estos dos cenaban, se ponen a conversar. Es entonces que la jovencita menciona que ella proviene del reino de Hylan. De inmediato, él recuerda que según la leyenda de Hylan, se encuentra la espada legendaria de fuego, y aquel que pueda sacarla de la piedra será reconocido como el auténtico pastor. Entonces Alysia le dice que aquel pastor aún no ha aparecido. Cuestión que la princesa pasa varios días en la tierra de los serafines junto a Sorey, y ya luego se prepara para irse. Y antes de marcharse, la muchacha comenta que, aunque los serafines no respondieron a su llamado, ella está seguro de que están allí. Seguido de eso, agrega que en su reino se llevará a cabo un festival, en donde varios guerreros intentarán sacar la espada legendaria de fuego para proclamarse pastor. Y obviamente invita a Sorey a que sea partícipe. Unos minutos después, el abuelo del prota se percata que un infernal se infiltró en sus dominios. De inmediato le dice a todos sus camaradas que se pongan a buscarlo. Al poco tiempo, Sorey y Micleo se encuentran con el infernal, quien por cierto se llama... no me acuerdo el nombre, pero vamos a decirle Peluca. Cuestión que se topan con Peluca, y la pelea no tarda en iniciar. El infernal, sin dudarlo, arremete contra el protagonista. Tan veloz fue su ataque que Sorey no pudo hacer nada para detener la embestida, y Micleo sin vacilar se une al combate, y logra distraer a Peluca. Y nuestro chico aprovecha esa abertura, y usa su espada de madera para darle un golpe en el estómago al infernal. Pese a que el golpe demoledor, Peluca se levanta como si nada, y la pelea pudo haber continuado. Pero el abuelo de Sorey entra en escena, y ahuyenta al infernal. Esa misma noche, el prota comienza a unir puntos y se da cuenta que el infernal estaba buscando a Alysia. A razón de eso, el muchacho arma un bolso y se va de la aldea. Poco metro más adelante, Sorey se topa con Micleo. Al parecer, el abuelo de nuestro chico sabía que su nieto haría algo así, y por eso le pide a Micleo que lo acompañara en su viaje. Luego de eso, el peliblanco le da una daga a Sorey y le cuenta que Alysia se la olvidó y que debe devolvérsela. Es así que los dos jóvenes empiezan su odisea. Luego de varios días de viaje, llegan a Lady Luck, la capital del reino de Hylan. Estando allí, se dan cuenta que para entrar deben hacer una larga fila con una demora de varias horas. Es entonces que una joven de cabello rojo llamada Rose aparece y decide ayudar a nuestro joven. Al parecer, ella es una comerciante y como tal tiene un pase que le permite ingresar a cualquier parte de forma directa. Bueno, el caso es que la joven, luego de ayudar a Sorey, le pide un poco de platita, pero nuestro joven desconoce el concepto del dinero. Al notar eso, Rose revisa la mochila del prota y encuentra la daga de la princesa Alysia. Al ver eso, Rose cambia su actitud y le devuelve la daga a Sorey y le dice que toma aquel favor como un regalo de bienvenida, agregando que el destino los unió. Más adelante nos vamos a enterar por qué la pelirroja dijo eso. A los pocos minutos de entrar a Lady Lake, Sorey se topa con Peluca. De inmediato ambos agarran a trompadas, pero al final no, porque Peluca le dice a nuestro joven que su objetivo no es matar a la princesa, su objetivo es seguirla. Peluca explica que él está siguiendo a la soberana porque está seguro de que si se mantiene cerca de ella ocurrirán cosas interesantes. Sorey, al escuchar eso, se da cuenta de lo que es estar al pedo. De esta forma termina la conversación de ambos, ya que Peluca se va por su lado. A todo esto, Bartholow, el ministro de Lady Lake, se reúne con los sicarios que vimos al comienzo para organizar un plan y asesinar a la princesa, ya que ellos creen que la soberana no es apta para gobernar el reino debido a su inocencia. Más adelante, estos dos se meten en una catedral para observar cómo varios guerreros intentan sacar la espada legendaria de fuego. Estando allí, el prota se percata que al lado de la espada reposa una joven, la llamada Dama de Fuego. Al ver eso, se da cuenta que la leyenda es real. Aquel que logre sacar la espada en la piedra será proclamado pastor. De repente, un enorme dragón oscuro se adentra en la catedral, y Sorey le pregunta a Micleo por qué dicha bestia apareció, y el peliblanco le contesta que el dragón fue atraído por la malicia humana, que estaba acumulada en la catedral. Y luego de escuchar lo anterior, Sorey se dirige a proteger a Alysia, la cual por cierto estaba en dicho lugar. Así que después de asegurarse de que la princesa esté bien, Sorey va a hablar con la Dama de Fuego, la cual es una serafín llamada Layla. Bueno, cuestión que el prota se entera que la única persona que puede purificar a un infernal, en este caso un dragón, es el pastor. Paralelamente, los sicarios contratados por Bartholow aprovechan el alboroto para asesinar a la soberana, aunque como ya sabemos, la princesa la tiene reclara en eso de las peleas y consigue defenderse sin ningún problema. Es así que los sicarios deciden retirarse. Regresando al protagonista, nuestro joven habla con Layla y durante la charla ella le pregunta cuál es su sueño, a lo que él le responde que su objetivo es encontrar la manera de que los humanos y los serafines vuelvan a coexistir en paz como en la antigüedad. Cuestión que el tiempo se detiene y Layla le dice que antes de tomar la espada debe saber que al convertirse en el pastor deberá afrontar un duro camino y no podrá retractarse sin importar el qué.
Y bueno, el prota le contesta que está dispuesto a cargar con las consecuencias, a lo que ella le permite sacar la espada de la piedra. Es así que Sorey consigue unos increíbles poderes y se convierte en el legendario pastor, a lo que se transforma y purifica al dragón. O en palabras más simples, Sorey hace mierda a la bestia, y después del combate nuestro chico se desmaya. A lo que el prota, cuando abre los ojos, se da cuenta que está en la habitación de alguien. Enseguida gira la cabeza y se topa con Layla y Micleo, los cuales le dicen que estuvo 3 días inconscientes. A lo que Layla le comenta que eso fue porque el prota no está acostumbrado a usar los poderes de un serafín. Recordemos que Layla se metió dentro del cuerpo de nuestro joven, lo que le permitió usar sus poderes. A lo que luego de eso, Alicia entra a la habitación. Al parecer, todo este tiempo, la muchacha estuvo cuidándolo. Posteriormente, la soberana le agradece a Sorey por salvar la situación el otro día. Es por eso que ella le regala un atuendo como muestra de agradecimiento. A lo que luego de eso, Sorey logra que Alicia se comunique con Layla y Micleo. Recordemos que los humanos normales no pueden ver ni escuchar a los serafines, aunque la conversación no dura mucho, porque para lograr esa comunicación, el prota debe aguantar la respiración. Así que Layla le dice al prota que a medida que se haga más fuerte, con su sola presencia conseguirá que Alicia pueda ver y escuchar a los serafines. Poco después, el prota comienza a pasear por la ciudad. De repente siente mareos, y Layla le comenta que eso se debe a que la ciudad está llena de malicia. Y Sorey le contesta que la energía negativa que siente es diferente a la habitual. A razón de eso, el grupo principal consigue encontrar un edificio misterioso, y como te podrás imaginar, de ahí proviene esa energía extraña. Luego de explorar ese lugar, los personajes se dan cuenta que para entrar necesitan algo que tenga el emblema de la familia real, a lo que Sorey se le prende la lamparita y usa la daga de la princesa para abrir aquella puerta secreta. Estando dentro de aquel lugar, el protagonista no tarda en toparse con unos murciélagos que se convierten en infernales. Los 3 personajes unen sus fuerzas y logran purificar a dichos murciélagos. Seguidamente siguen explorando el lugar y no tardan en toparse con un centro de tortura repleto de cadáveres. Obviamente el prota se queda en shock, y ahí Layla le cuenta que dichos cuerpos pertenecen a soldados que en el pasado incitaron una rebelión, y cuando fueron capturados los trajeron a este lugar. A razón de lo anterior, aquel calabozo se convirtió en un pozo lleno de malicia, producida por las emociones negativas de los soldados torturados. Seguido de eso, la Dama de Fuego le dice al prota que su misión principal es enfrentarse al Señor de la Desgracia, el individuo que genera toda esa malicia en el mundo, y para cumplir dicho objetivo debe viajar para volverse más fuerte. Y repentinamente el lugar comienza a derrumbarse, así que cuando salen a la superficie se dan cuenta de que la ciudad está siendo azotada por un tornado. Y el prota le pregunta a Layla si aquello también es por la malicia, a lo que la joven le dice que sí, agregando que esta vez es mucho más que solo energía negativa, aunque más adelante te cuento cómo termina esto. A lo que ahora, hace miles de años, en una isla solo para monstruos, una chica llamada Velvet intenta escapar. Vemos que ella tiene un brazo de bestia, el cual le otorga un poder increíble, pero no está sola, porque Ceres está con ella. Ambas buscan la manera de escapar de la prisión, y durante su búsqueda se topan con un sujeto llamado Rangetsu, el cual también tiene el mismo objetivo. Al final los 3 unen sus fuerzas y consiguen abrirse paso en la prisión, y Velvet logra llegar al muelle de la isla, en donde a lo lejos puede divisar un barco con el logo de un exorcista. Como te podrás imaginar, la batalla es inevitable. En eso, Ceres menciona que Velvet es el primer individuo que posee una increíble cantidad de la malicia en su cuerpo. Esto se debe a que ella absorbe a los infernales dentro de sí, lo que la convierte en un recipiente. De hecho, ese brazo de bestia es muestra de ello. Y como te podrás imaginar nuevamente, Velvet es el origen de la malicia. A lo que cuando el barco llega al muelle, el exorcista y Velvet se encuentran. Obviamente Velvet pierde, pero justo aparece un dragón, el cual comienza a combatir contra los dos. Y durante la pelea contra el dragón, Ceres es herida mortalmente. Es por eso que ella quiere que Velvet la devore para pasarle su fuerza, a lo que ella usa su brazo demoníaco y devora la energía de Ceres, a lo que luego de eso se vuelve más fuerte y logra derrotar al dragón y al exorcista. Y ya luego, habiendo conseguido un barco, Velvet escapa de la isla, y ahora tiene un solo objetivo: matar a un exorcista llamado Artorius, porque en el pasado él asesinó a su hermano menor. Y bueno, de vuelta al presente, Sorey está frente a frente con el tornado, el cual cada vez se acerca más al reino. La cosa no tarda en empeorar, y los edificios poco a poco se van destruyendo, y para colmo dentro del tornado hay un dragón. Sin embargo, repentinamente la bestia se va así sin más. Obvio, nuestro joven no entiende nada. Seguido de eso, Alicia aparece, y le da las gracias a Sorey por salvar la ciudad, a lo que el prota no sabe cómo explicarle, que el dragón se fue por su cuenta, y que él no hizo nada. Y bueno, pese a lo que te conté antes, todos en la ciudad están festejando, y gritan en el nombre del muchacho. Obviamente Sorey guarda silencio porque es un buen tipo, pero tampoco es boludo. Seguido de eso, el ministro Bartlou invita al prota a comer. Y durante el almuerzo, el ministro intenta convencer a Sorey de que se quede en la ciudad porque su poder será de gran ayuda en caso de una guerra. A lo que el prota le dice que no puede hacer eso porque ya tiene otros planes. A lo que el ministro le pregunta cuáles son esos planes. Y Sorey le responde que su misión es seguir a aquel dragón, porque tiene la certeza de que al hacerlo descubrirá algo. Y esa misma tarde vemos como Alicia ayuda a su pueblo. Y cuando los dos comienzan a conversar, la princesa le dice a Sorey que se irá a Maryland para ayudar con la epidemia que la ciudad está sufriendo. Por otra parte, Micleo decide separarse del prota para conseguir un arma sagrada, todo para volverse más fuerte y ayudar a su amigo.
A lo que cuando el prota se entera de lo ocurrido con Micleo, se altera un montón y de inmediato quiere ir a buscarlo. No obstante, cambia de idea, al pensar que su amigo debe tener sus razones. Más adelante, Sorey se encuentra con Alicia, la cual estaba preparando su equipo para partir a Maryland. Aprovechando la oportunidad, el prota le devuelve la daga a la princesa, y ella le agradece por el gesto. Bueno, cuestión que los dos comienzan a caminar juntos. En eso, Alicia le pregunta si él es un humano, a lo que le responde que sí, pero poco después ella le cuestiona cómo adquirió la habilidad para ver a los serafines, a lo que el prota le contesta que la adquirió cuando era un bebé, ya que él creció con ellos. Y la conversación continúa hasta que llegados a una parte deben separarse, puesto que ambos se dirigen a lugares diferentes. Posteriormente nuestro prota llega a su destino, una zona montañosa llena de neblina. Estando allí se topa con Edna, un serafín de tierra. Dicha joven estaba en el lugar porque sintió la presencia de un ser maligno, y al llegar se vio involucrada con un infernal, el cual terminó siendo un orco. Cuestión que Sorey se enfrenta con la bestia, y durante el combate Edna se percata que él es el pastor. Lamentablemente aquel orco es muy fuerte. De repente un serafín llamado Xavier entra en escena, y usando una pistola especial mata al infernal. Luego de eso, Xavier se presenta. Él dice que su objetivo en la vida es asesinar a los infernales para que descansen en paz. Y al escuchar eso, Sorey medio que se enoja, ya que él piensa diferente. Súbitamente, un dragón enorme con un poder nunca antes visto hasta el momento entra en escena. Es entonces que Xavier les cuenta a los protas que aquel dragón se llama Eisen, y en el pasado fue un serafín, pero fue corrompido por la malicia y se convirtió en un feroz dragón. A lo que nuestro chico, al escuchar eso, intenta purificar a la bestia, pero Xavier le dice que cuando un infernal se convierte en un dragón es imposible purificarlo. Seguido de eso, comenta que la única forma de salvarlo es acabando con su vida, así que le pide al prota que lleve a Edna a un lugar seguro, mientras él lucha contra el dragón. Paralelamente, Micleo, luego de muchas dificultades, llegó a un templo, en donde se encuentra el arco legendario de agua. Sin dudarlo, el joven lo toma, y se vuelve mucho más fuerte. Y ahora con su objetivo cumplido, Micleo se pone en marcha para regresar junto a Sorey. Por otro lado, Xavier sigue combatiendo con aquel dragón, y durante la pelea se dice a sí mismo que debe matarlo para salvarlo, ya que es su deber como amigo. A lo que nuestro chico es testigo de la pelea, y no duda en interferir. Con eso en mente, le pide a Layla que le preste sus poderes, a lo que la Dama de Fuego le dice que por más que lo intente, no podrá purificar el dragón. Bueno, el caso es que nuestro chico se transforma, y comienza a combatir con la bestia, pero como te imaginarás, el dragón le da una paliza. Al ver todo eso, Edna decide interferir, y trata de hacer que su hermano se detenga. No obstante, el dragón no la reconoce, y la ataca. Pero en ese momento más crítico, la bestia tiene un momento de lucidez, y frena su ataque, para posteriormente marcharse. A lo que luego de la pelea, Edna decide acompañar al protagonista en su viaje. Es de esta forma que Edna hace un pacto con Sorey, algo así como el que hizo con Layla. Ahora nuestro prota puede pedirle sus poderes a su nueva aliada. Bueno, el pacto consiste en que ella le prestará sus poderes, con la condición de que él encuentre la forma de purificar a su hermano, y Sorey sin dudar acepta el trato. Por su parte, Xavier decide desistir de su idea de asesinar a Essien, luego de ver de que el dragón tuvo un momento de lucidez. Unas horas después, Sorey le dice a Edna que su objetivo ahora es viajar a Roseland, porque dicha ciudad tiene documentos en donde se habla de los dragones. Al día siguiente, en otro lugar, Micleo se topa con un serafín mascota, que estaba siendo perseguido por un infernal. Cuestión que Micleo decide salvarlo. En eso, el serafín mascota usa una habilidad que potencia los poderes de Micleo. Al parecer, dicha criaturita aumenta los poderes de los serafines humanos. Bueno, el caso es que Serafín mascota decide seguir a Micleo en su viaje. Es así que ambos se hacen aliados. Por su parte, Sorey recibe un recado de Alicia. Al parecer, ella necesita ayuda porque la epidemia en Maryland es peor de lo que imaginaba. Con la intención de ayudar a su amiga, el protagonista cambia su rumbo y se dirige a Maryland. En el camino, nuestro joven se topa con un infernal llamado Uroboros. De repente, un Draco, o sea, un bebé dragón, aparece y asesina al Uroboros, para posteriormente escapar. A lo que nuestro prota quería purificar a la bestia, pero cuando se quiso dar cuenta, el Draco estaba a cientos de metros. Y para empeorar las cosas, el puente que lleva a Maryland fue destruido en aquella pelea. Con eso en mente, el prota le pide a Edna que le preste sus poderes, para crear un puente de rocas. Seguidamente, vemos como nuestro chico se transforma y crea un camino de piedras para llegar a Maryland. Y cuando llega a su destino, se dan cuenta que toda la ciudad está cubierta por una malicia inaguantable. Tanto así que el aire y el agua son tóxicos. Luego de unir los puntos, Sorey llega a la conclusión de que el Draco es el causante de la epidemia en Maryland. Posteriormente, Sorey se reúne con Alicia, la cual se encuentra muy desesperanzada, ya que por mucho que intenta ayudar a la gente, la medicina no surte efecto y teme que todos los habitantes del lugar mueran. Y repentinamente, el rugido del Draco hace retumbar las paredes. Sin dudarlo, Sorey sale del edificio y decide enfrentar a la bestia, pero vuelve a perder. En eso, Micleo aparece y usa su arco legendario para suprimir el poder del monstruo, evitando que Layla sea lastimada. Sin dudar, Micleo hace un pacto sagrado con Sorey, y ahora nuestro prota puede usar los poderes de agua de Micleo. Seguido de eso, se transforma, y usando el arco legendario, Sorey purifica al Draco. Más adelante en Maryland, el protagonista se encuentra con Alicia, a lo que ambos hablan sobre la epidemia que está azotando la ciudad. Y ella le dice que está cansada, puesto que la medicina que trajo no está surgiendo efecto.
y Sorey y Micleo saben por qué la medicina no está surgiendo efecto. La razón es que el agua de la ciudad está contaminada con energía negativa. Con eso en mente, Sorey le pide prestados sus poderes a Micleo, y ambos purifican el agua de la ciudad. Luego de eso, los ciudadanos de Maryland comienzan a recuperarse, y de esa forma acaba la epidemia. Unas horas después, el grupo de Micleo se reúne con un serafín llamado Johan. Dicho sujeto le da las gracias a Sorey por purificarlo. Al parecer, aquel Draco era Johan, que fue corrompido por la energía negativa de los humanos. Bueno, el caso es que Johan comenta que no se acuerda nada de su pasado. Lo único que se le viene a la mente es que en la antigüedad había un serafín en cada aldea, el cual ayudaba a los humanos. En eso, el serafín mascota de Micleo confirma las palabras de Johan y agrega que los serafines mascotas también ayudaban a los humanos. Y de repente, la conversación es interrumpida por Alicia, quien quería darle las gracias a los protagonistas por ayudar en Maryland. A lo que luego de todo esto, Rose, la pelirroja que vimos al principio, vuelve a aparecer. Ella juguetonamente bromea con Sorey sobre la amistad que tiene con Alicia. A lo que bueno, cuando Rose se va, un soldado aparece y le informa a la princesa que el ministro Bartholomew aprovechó su ausencia para declararle la guerra a Roseland, o sea, el país vecino. Al parecer, el ministro quiere saquear los recursos de dicha nación. De inmediato, Alicia se pone en marcha y comienza a orquestar un plan para evitar una carnicería. Así que esa misma tarde, el grupo de sicarios contratados por Bartholomew aparece e intentan asesinar a la princesa, aunque bueno, Alicia se defiende como toda una campeona. En el transcurso del combate, la soberana descubre que Rose es la líder de aquellos sicarios, y luego de charlar un poco sobre sus ideales, las jovencitas deciden hacer un pacto. Todo debido a que Alicia les contó la verdad. Ya saben, eso de que el malo de la película en realidad es el ministro. Al día siguiente, el protagonista se despide de Johan y del serafín mascota, ya que ambos se quedarán en Maryland como guardianes. Y luego de eso, nuestros protas parten al campo de batalla, para evitar el combate entre el reino de Gillan y el reino de Roseland. A lo que cuando la guerra inicia, nuestro prota usa sus poderes de pastor para quitarle la energía negativa a los reclutas. De esa forma, continúa durante un par de horas. Todo culmina cuando Sorey logra purificar a una enorme cantidad de reclutas de ambos bandos. Y cuando el protagonista iba a descansar, se da cuenta de que hay cientos de soldados que aún no han sido purificados. Paralelamente, Alicia y Rose se encuentran frente a frente con el comandante del ejército del reino de Alicia. Ella ordena detener a las tropas inmediatamente, y el comandante le responde que se vaya a la concha de su madre. Seguidamente, le dice a sus reclutas que capturen a la princesa. Pero como te podrás imaginar, una princesa que sobrevivió a 3 atentados no es fácil de capturar. Eventualmente, Alicia y Rose logran vencer a los soldados con mucha facilidad, pero en un descuido, Alicia es apuñalada. Por su parte, Sorey continúa con su labor en purificar a los soldados de ambos ejércitos, cosa que no es tarea tan fácil, porque los capitanes de ambos frentes decidieron abrir fuego contra él. Aunque bueno, al final Sorey logra su propósito. Y por otro lado, luego de ver cómo su aliada es apuñalada, Rose se enoja y agarra al comandante y le dice que lo matará si no frena a sus soldados. Como el comandante no es boludo, decide obedecer. De esta forma, los reclutas que aún seguían combatiendo reciben la orden de retirarse del campo de batalla. Mientras tanto, Sorey se topa con el Señor de la Desgracia, un infernal humano, a lo que nuestro prota trata de enfrentarse a él, pero se da cuenta que no tiene chance de vencerlo, ya que su rival lo supera en todos los aspectos. Y por algún motivo, el Señor de la Desgracia decide retirarse. Pero antes de irse, le dice al prota que debe vivir, porque de esa forma se convertirá en la esperanza de la humanidad. Y él quiere tener el placer de destruir dicha esperanza. Sí, o sea, el tipo está resacado. Y luego del combate contra el malo maloso, Sorey se entera que la princesa fue apuñalada. Sin vacilar, va a ayudarla. A lo que luego, después de curarle la herida a la joven, Alicia le da las gracias y le pide a Sorey que la deje hacer un pacto sagrado con él, a lo que el prota accede a la petición de la joven. Es así que los muchachos unen sus vidas. Básicamente, si Sorey muere, Alicia también. Y cuando el ritual termina, Alicia se cura automáticamente, sin mencionar que adquirió la cualidad de ver y escuchar a los serafines. Al otro día, Alicia y Sorey se despiden, ya que la princesa regresará a Ladilac, o sea, la capital de su reino. Y por su lado, nuestro prota tiene como objetivo visitar el reino de Roseland para aprender más sobre los dragones. Es así que luego de un apretón de manos, ambos personajes prometen volver a verse más adelante. Por otro lado, Rose invita a Sorey a viajar juntos, ya que casualmente ella debe ir a Roseland por asuntos comerciales, a lo que él no piensa mucho y acepta la oferta de la joven. De esta forma, Rose y Sorey comienzan su viaje hasta el reino de Roseland. Cierto día tuvieron que parar para hacer negocios, ya que ella es una comerciante. La muchacha hace un intercambio con unos comerciantes que venden productos robados. Dichos individuos quisieron atacarla, pero como Rose la tiene reclara en eso de las peleas, los vence al toque y se queda con las frutas. Al mismo tiempo, un serafín de aire llamado Dessel le ayuda a derrotarlos. Esa misma noche, vemos al prota que sigue entrenando para dominar los poderes de agua y fuego,
con el objetivo de vencer al Rey de la Oscuridad. Durante la práctica, Sorey se da cuenta que aún le falta mucho camino por recorrer. Luego de entrenar, se reúne con Rose y ella le dice que mejor se vaya a descansar, porque mañana viajarán hasta la ciudad de Lastonbell. Y cuando llegan a dicha ciudad, Rose vende aquellas frutas y luego de eso lleva a Sorey a su guarida, un establo en donde guarda toda la mercancía que vende. Al llegar, el protagonista se da cuenta de que la muchacha es muy querida por todos los vendedores de la zona. En eso, un anciano de más de 100 años llamado Melvin aparece y se presenta al prota como un explorador y cuenta cuentos. Esa misma noche, Sorey le pregunta al anciano si conoce algún método para purificar a un dragón, a lo que el anciano le responde que no. Y luego de hablar un poco más con el cuentacuentos, Sorey se levanta de la mesa y se va a entrenar con los serafines para pulir sus habilidades. En eso se da cuenta que Rose se dirige a algún lugar sola, a lo que él intenta seguirla, pero Dessel lo detiene y le dice que él se encargará de protegerla. Así que esa misma noche, Rose se reúne con el escuadrón de mercenarios que lidera, con el objetivo de asesinar a Gásparo, el obispo de Lastonbell. Entonces cuando Rose y compañía acorralan al obispo, le dicen las razones por las que lo van a matar. La primera es por ser corrupto, la segunda por amasar una gran fortuna robando dinero de los fieles y la tercera por asesinar a personas inocentes. Y obviamente después de decir todo lo anterior, Rose elimina al obispo. Por lo que al rato cuando regresa, Sorey la ve llegar. Entonces a la mañana siguiente, nuestro prota desayuna con la pelirroja, pero no menciona nada del tema. En eso, un general del ejército de Lastonbell llega y se une al desayuno. El general le pregunta al protagonista qué lo trae a Rolands, y más aún a Lastonbell. A lo que el prota le dice que el país de Rolands es conocido por las leyendas de dragones, y tiene la esperanza de encontrar información útil para purificar a dichas bestias. En tanto un soldado aparece, y le informa al general que ocurrió un incidente en el centro de la ciudad, a lo que se le menciona que seguramente aquel incidente tiene que ver con la energía oscura. Seguidamente el soldado le dice en privado al general que el obispo Gásparo fue asesinado la noche anterior. Posteriormente, Sorey va hasta el lugar en donde ocurrió aquel incidente. Cuando llega, se da cuenta que hay un pozo gigante. Obviamente también se da cuenta que eso fue generado por la malicia, y por esa razón se mete en el hoyo junto al general para investigar. Al entrar, llega al desagüe de la ciudad, y se percata que toda la zona está llena de malicia. Minutos después, el prota descubre un callejón sin salida, el cual está custodiado por unos soldados que les impiden el paso. Así que el general intenta usar su influencia para que lo dejen pasar, pero los reclutas se disculpan y le responden que no puede dejarlos avanzar, porque las órdenes vienen desde arriba. Así que no le queda otra más que aceptar, y le dice a Sorey que lo mejor será regresar. En el camino, él le explica al protagonista que Rolands hace unos años era una monarquía absoluta, con la familia real en el centro, pero poco a poco la iglesia fue ganando poder social y militar, y en la actualidad Rolands es gobernado extraoficialmente por la iglesia, lo que provoca que los obispos tengan más influencia. Y regresando a Rose, ella acaba de enterarse que uno de sus aliados fue asesinado por la iglesia. Entonces, enfurecida por la noticia, la muchacha quiere ir a cobrar venganza. Es entonces que Dessel la detiene y le dice que él será a cargo. Cabe resaltar que Rose solamente puede escucharlos. Minutos después, vemos que Dessel se pone manos a la obra para destruir la catedral de Lastonbell. Cuando Sorey se entera de esto, de inmediato le pide a Micleo y compañía que detengan a Dessel. A los pocos minutos, los serafines tienen un altercado, el cual termina cuando Rose le pide a Dessel que no destruya la catedral. Y cuando las cosas se calman, Sorey le pregunta a Dessel por qué hizo eso, a lo que él le cuenta que hace varios años conoció un grupo de mercenarios liderados por un tipo llamado Brad. Dicho joven era una persona muy buena, tanto así que rescató a Rose de una inminente muerte. Y cuando Brad murió, Dessel se prometió a sí mismo cuidar de ella para honrarlo. Así que esa misma noche, Sorey se encuentra con el anciano cuentacuentos, quien le aconseja ser fiel a sí mismo. Y luego de eso, el viejo se va a la ciudad rumbo a lo desconocido. Cambiando de escena y por otro lado, Alicia se encuentra luchando contra los soldados de su propio país. Al parecer, como ya sabemos, el ministro Bartrow quiere asesinarla para gobernar el país a su propia voluntad. A lo que luego de un complicado combate, Alicia se entera que su maestra fue capturada por el enemigo y se encuentra cautiva en Lady Lake, y para colmo muchos de sus aliados murieron. Y en esa difícil situación, la princesa se pregunta ¿qué haría Sorey? A lo que ella se motiva al recordar a su amigo y se propone dar vuelta a la situación y rescatar a su maestra de las manos enemigas. Mientras tanto, Rose recibe información muy delicada. El príncipe imperial Conan está protegido en un castillo cercano, a lo que el compañero de la pelirroja le dice que es hora de vengarse de él. Seguido de eso, Rose recuerda la muerte de Brad, quien fue su padre simbólico. Al parecer, todos los mercenarios de su grupo, luego de ser utilizados por el príncipe Conan, fueron asesinados brutalmente por los soldados del soberano, y la única sobreviviente de aquel suceso fue Rose, y unos pares más que no estaban presentes en ese momento. Al día siguiente, Sorey le dice a Rose que lo acompañe a la ciudad de Pedrao. Ella le responde que no puede, porque debe hacer algo importante esa noche. Preocupado por la respuesta de la pelirroja, Sorey le pide a Micleo que siga a Rose, y que si llega a pasar algo, que se lo haga saber. Entonces cuando Micleo se sube al carruaje de Rose, se percata de que Edna lo estaba esperando. El peliblanco le pregunta a la rubia por qué estaba ahí, a lo que ella le contesta que si hay problemas con Dessel, necesitará ayuda. En el camino, Dessel comienza a hablar con estos dos, y durante la charla, ambos se enteran que Rose está planeando asesinar al príncipe Conan.
Dessel comenta que dicho soberano es escoria humana, es corrupto, traicionero y en definitiva todo lo que está mal. Seguidamente Micleo roba un caballo y se dirige a todo galope a informarle a Sorey. Mientras tanto, los mercenarios de Rose se ponen a explorar el castillo en busca del príncipe, y luego de confirmar que la información que recibieron era cierta, Rose y compañía se ponen manos a la obra. En eso, Rose descubre que Conan y un sacerdote son los líderes de una organización que vende sustancias ilícitas, muy adictivas a la gente pobre para enriquecerse. Como es de suponer, Rose al enterarse de eso tiene más que decidido acabar con la vida del príncipe. A lo que esa misma tarde, Micleo se encuentra con el protagonista y le cuenta todo el asunto de Rose y el soberano. Sin vacilar, el prota se sube al caballo y va volando hasta el castillo en donde se encuentran Conan y Rose. En el camino, Micleo le revela a Sorey que la pelirroja siempre fue una asesina de alto nivel, con un grupo de mercenarios a su espalda. Así que esa misma noche, el prota llega al castillo y le pide a Edna que lo lleve junto a Rose. En tanto, la pelirroja se escabulle en la habitación del príncipe y logra apuñalarlo. Seguidamente, Sorey aparece, pero se da cuenta que llegó tarde, y repentinamente Conan se levanta como si nada, a lo que Rose se sorprende al verlo, ya que ella lo apuñaló en un punto vital. En los pocos segundos, los guardias del soberano entran para protegerlo, y Conan se burla de la situación e insulta a Rose, a lo que la pelirroja no aguanta la furia y arremete contra todos los guardias. Sin problemas, Rose consigue atraparlo y lo apuñala doblemente en la garganta. Y repentinamente, el príncipe se convierte en un infernal y le da una paliza a Rose. Sin dudarlo, Dessel usa sus poderes para atacar al villano, lo que provoca que el castillo se derrumbe y el soberano caiga al río. Y a la mañana siguiente, la pelirroja quiere buscar el cuerpo de Conan para confirmar su muerte, a lo que Dessel le dice que ya murió, pero aún así la muchacha quiere ir. Y viendo la terquedad de la joven, Dessel la hace entrar en razón y le dice que ya todo acabó. A lo que poco después, el prota conversa al respecto con Rose, ya que la notaba deprimida. Y durante la charla, Sorey habla de la malicia que habita en los seres humanos, alegando que la humanidad suele ocultar esos malos sentimientos. Y el prota le dice que Rose es diferente, porque ella se hizo cargo de esos malos sentimientos y los exteriorizó para no pudrirse por dentro. A lo que Rose no le contesta nada, solo se queda en silencio y se abraza a sí misma. Así que unas horas más adelante, Sorey le pregunta a Dessel a dónde se dirige el carruaje, a lo que Dessel le responde que están viajando hasta Pendragon. Seguidamente, el prota le pregunta cuál es el objetivo de Rose, y el serafín contesta que ella desea cumplir el sueño de su padre, proteger a los débiles acabando con los malos. Sin previo aviso, unos reclutas aparecen y dicen venir de parte del comandante Sergei, quien pide que el pastor vaya a verlo urgentemente. Sorey y compañía no tienen problemas y van hasta el lugar. Debido a que deben llegar lo antes posible, los soldados le dicen a los protagonistas que deben viajar por el bosque, a lo que Sorey dice que no hay problema. Y mientras nuestros héroes se adentraban en aquel lugar, se dan cuenta que está repleto de malicia y criaturas oscuras. En eso, Rose comienza a hablar con Sorey sobre la justicia y lo que está bien y lo que no, a lo que el prota le dice a la joven que matar a otro ser humano no es la respuesta por muy noble que sea el objetivo. Seguidamente, dice que él cree que hay que buscar otra forma de acabar con la malicia. Por su parte, Rose se queda pensando al respecto, comenzando a recordar su pasado y todo lo que vivió. Es ahí que Rose recuerda que su objetivo principal es proteger a los débiles y crear un mundo en donde todos vivan felices, el mismo ideal que tenía Brad. A lo que luego de esa introspección, Rose se reconcilia consigo misma. Luego de todo lo anterior, los personajes logran cruzar el bosque y se encuentran con el comandante Sergei. Al llegar, el comandante le dice al prota que el emperador de Roseland quiere verlo. Es así que nuestro joven conoce a Doran, el monarca de Rolands. Minutos después, el soberano y el protagonista comienzan a conversar sobre la malicia, y ambos llegan a la conclusión de que Roseland está contaminada con ella, ya que el clima es muy agresivo y las lluvias son interminables. Seguidamente, el emperador le cuenta a Sorey una leyenda milenaria. Hace miles de años existió un exorcista llamado Artorius, quien sacrificó a un niño para hacer un ritual. Dicho ritual servía para quitar las emociones a todos los seres humanos, y de esa forma eliminó la malicia del planeta, ya que la malicia nace de los sentimientos. Cuestión que el ritual fue un éxito, y Artorius logró su propósito, aunque hubo una persona que conservó la malicia, y se trata de Velvet, quien además es la hermana del niño que Artorius sacrificó. Y debido al odio de Velvet, la malicia en su interior fue potenciando, y volvió a emerger en el planeta. Por otro lado, Rose le pregunta a Dessel cómo pudo adquirir la habilidad de ver a los serafines. El objetivo de la joven es buscar la forma de crear un mundo pacífico para los débiles, a lo que Dessel le responde que debe hacer un pacto con el pastor y hacerse su escudera. Poco después, el comandante Sergei le dice a Sorey que debe ir a Pendragon para erradicar la energía negativa que hay en la ciudad, a lo que el comandante agrega que lo más probable es que la catedral de Pendragon sea el centro de todo. Y el emperador, al escuchar eso, le dice a Sorey que lo va a acompañar por si ocurre algún inconveniente burocrático. Ya estando en el carruaje, Sorey habla con Rose, y durante la conversación, la pelirroja le pide a nuestro prota hacer un pacto. Ella alega que quiere poder ver a la malicia para combatirla y crear un mundo pacífico. Y repentinamente aparece Layla, y le explica a Rose que si ya hace un pacto, va a adquirir muchas habilidades, pero también compartirá su vida con Sorey. En resumen, si el prota se muere, ella también. Entonces la pelirroja no se echa para atrás y sin vacilar accede, a lo que por su parte el prota no está seguro de involucrarla. Con eso en mente, él le dice que lo va a pensar, así que cuando Sorey arriba a la catedral, el santo pontífice le prohíbe ingresar.
a lo que el emperador se impone y le dice a Sorey que entre de todas formas. Ya estando dentro de la catedral, Sorey se da cuenta que toda esa malicia que afecta al clima de Roseland y Pédrago surge del cuerpo putrefacto de un dragón, a lo que Layla le advierte que la energía negativa es inmensa y será casi imposible que logre purificarlo solo. Sin dudarlo, Rose ofrece como voluntaria para ayudar, y viendo la determinación de la joven, el prota hace un pacto con la pelirroja. Es así que Rose se convierte en la escudera del pastor y adquiere la habilidad de ver a la malicia y a los serafines. Seguido de eso, Sorey y Rose unen sus fuerzas y comienzan a purificar el cuerpo de aquel dragón, y en consecuencia, el clima de Pédrago mejora considerablemente. Aunque la acción acaba de empezar, porque Alicia se comunica telepáticamente con Sorey. Recordemos que ella tiene un pacto con él, y por eso puede hacer eso. Bueno, cuestión que Alicia le pide a Sorey que la ayude, porque unos tornados están asolando la ciudad de Lady Lake, y precisa que él se encargue. Además, menciona que el ministro Bartrow quiere matarla para gobernar el país. Es así que nuestro grupete protagonista se pone como objetivo viajar a Lady Lake, en el imperio de Highland. Mientras tanto, el emperador de Highland pregunta por su hija Alicia, a lo que el primer ministro sinceramente le dice que la jovencita está causando muchos problemas y que contactar con ella es muy difícil, a lo que el soberano cree las palabras del ministro y le pide que la traiga con vida ya que quiere verla. Entonces al día siguiente, el ministro Bartrow se entera que Alicia está atendiendo a un pueblo arrasado por un tornado y sin dudarlo envía un escuadrón para asesinarla. Así que cuando los soldados intentan asesinar a la princesa, una avalancha de tierra cae de la montaña y deja fuera de combate a todos los soldados rivales. Por eso Alicia se da cuenta que dicha avalancha está llena de malicia. De hecho, ella casi muere por la tierra, pero el serafín de viento Sabied la ayuda. Por lo que poco después, la soberana se entera que su maestra Meltra será crucificada al día siguiente a petición del ministro. Y la princesa sabe que es una trampa, pero aún así viaja hasta Lady Lake. Así que esa misma noche, el escuadrón de la princesa se escabulle en la ciudad. Por otro lado, Sorey observa que un enorme tornado se dirige a Lady Lake. Sin dudarlo, viaja hasta allí, para evitar una catástrofe. Regresando a Alicia, ella y su ejército logran adentrarse a la ciudad. De inmediato son descubiertas, pero como la princesa conoce de pies a cabeza el lugar, consiguen escapar sin problemas de los reclutas. Paralelamente, el general le informa al ministro que Alicia se adentró en Lady Lake, a lo que el ministro comenta que todo está saliendo de acuerdo al plan. Seguidamente, da la orden de encender las luces de la plaza central, en donde se halla la maestra de la princesa. Así que el plan del villano es capturar a la soberana cuando intenta salvar a su profesora. En tanto, Alicia se abre paso por la ciudad derrotando a todos los soldados, hasta que por fin llega a su destino, el palacio de su padre, el emperador. Desde un principio, el plan de Alicia era encontrarse con su padre, para informarle todo lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. Y el ministro se da cuenta de lo que está pasando, y se dirige corriendo hasta el palacio del rey, para impedir que Alicia consiga su objetivo. Cuestión que Alicia logra hablar con su padre, y justo cuando iba a contarle todo, aparece el ministro, quien lleva una espada en la mano. Sin dudarlo, el villano ataca a la princesa, y con la intención de proteger a su hija, el rey impide su paso, y termina recibiendo la estocada. Seguidamente, Alicia les ordena a todos los reclutas del castillo que se muestren. Es el que los soldados se dan cuenta que el ministro asesinó al emperador. Como te podrás imaginar, todos se ponen en su contra. Viéndose acorralado, el villano decide quitarse la vida. Es así que la princesa consigue salvar a su reino de las garras de Bartrow. Pero los problemas no han acabado, porque el tornado que te mencioné antes llega a la ciudad y comienza a destruir todo a su paso. Y por si eso no fuera poco, del tornado emerge un dragón de fuego. Pero por suerte Sorey llega al lugar. Sin dudarlo, se comunica con la princesa y le pide ayuda para purificar al dragón. En tanto, el prota por su cuenta intenta purificar a la bestia, aun cuando todos le dicen que es imposible. Así que Sorey usa sus poderes y trata de conseguir lo imposible. Cuestión que al final nuestro muchacho, con la ayuda de sus dos escuderas, logra erradicar la malicia del cuerpo del dragón y lo purifica. De esta forma, Sorey logra salvar a Lady Lake. Y luego de conseguir tal hazaña, el protagonista le dice a Edna que ahora podrá purificar a su hermano. Desde entonces pasaron 9 días, tanto Rose como Alicia siguen inconscientes por el agotamiento de la pelea. Mientras tanto, el protagonista, quien se despertó hace unos días, observa como la gente de Lady Lake se reúne para rezar por la recuperación de la soberana. En eso, Sorey se da cuenta que las jóvenes acaban de despertar, y unas horas después, Alicia y Rose hablan con Micleo, a lo que ella le dicen que el dolor que sintieron fue indescriptible, pero aún así continuarán con su viaje con el único propósito de ayudar al pastor a cambiar el mundo. Por otro lado, vemos que Dessel se topó con una sirvienta del rey de la oscuridad, y como no me acuerdo su nombre, vamos a decirle Ana. Cuestión que Ana se enfrenta contra Dessel, y durante la batalla, Sorey y compañía llegan para detenerla, a lo que Ana le dice que ellos no podrán derrotar al señor de la oscuridad. Seguidamente les muestra un poco del poder de su amo, y nuestro grupito nota la abismal diferencia de habilidades, y sobre todo la concentración insana de energía negativa. Y poco después, Ana comenta que es el fin del mundo, y ni el pastor podrá impedirlo. Y ya luego de decir eso, la muchacha se va por un portal. Como es de suponer, Sorey planea ir al norte para enfrentar al Señor de la Desgracia y erradicar toda su malicia. Viendo la determinación del joven, Layla le entregó un libro escrito por un pastor del pasado, y cuando el prota lee el libro, confirma la historia de Velvet. Ella fue el inicio de la malicia en el mundo, pero el detonante de eso fue Artorius, quien sacrificó al hermano de Velvet para hacer un ritual con la finalidad de borrar la malicia de la humanidad.
Al día siguiente, Sorey y compañía parten hasta el norte, en donde se encuentra la guarida del Señor de la Oscuridad. Debido a la influencia del protagonista, el ejército de Hyland se unió al viaje. Pero eso no es todo, porque en el camino el ejército de Rollans, comandado por Seiji, también se une a la expedición. Pero la cosa no acaba ahí, porque los serafines mascota también se adhieren al viaje. Sin dudas, el prota tiene carisma. Así que esa misma noche, Sorey, Rose, Alicia y los serafines se reúnen para hablar de la inminente batalla contra el villano final. Durante la conversación, Dessel comenta que Alicia y Rose pueden usar una técnica que solamente las escuderas del pastor son capaces de hacer, la cual se llama armatización, la cual consiste en que las escuderas puedan usar los poderes de los serafines, cuestión que todos llegan a un acuerdo. Dessel ayudará a Rose y Edna unirá fuerzas con Alicia para hacer la armatización. Varios días después, la caravana de Sorey llega al norte en donde se encuentra la guarida del Señor de la Desgracia. En tanto, Rose aprovecha el tiempo para entrenar con Dessel la armatización. Esa misma noche, Sorey y compañía frenan para cenar. Durante la comida, Rose y Alicia comentan que tienen dificultades para dominar la técnica. No obstante, ambas se proponen dominar aquella habilidad a como de lugar. A la madrugada siguiente, los protagonistas continúan su viaje. Es entonces que se toman con una manada de dragones sobrevolando las montañas. Sin vacilar, Miklós usa sus poderes del Ayla y se transforma para purificar a las bestias. Al poco tiempo, Alicia Rose usa la armatización para transformarse y ayudar a Sorey. De esa forma, la caravana logra avanzar entre los dragones. Por otro lado, vemos que Peluca está siguiendo a Sorey, y no solo eso, sino que está luchando contra las criaturas de la oscuridad para ayudar a nuestros héroes. Y luego de darlo todo, Peluca muere, pero muere feliz. Sinceramente, para dar un comentario personal, creo que la serie no supo qué hacer con este personaje y por eso murió de forma irrelevante. Pero regresando a la historia, sin previo aviso, Anna aparece y ataca a los protagonistas, lo que provoca que Rose y Alicia pierdan su transformación. Seguido de eso, el Señor de la Desgracia se hace presente y usa sus poderes para corromper a Anna y convertirla en un gran dragón. Posteriormente, Anna se va volando y el Señor de la Oscuridad hace lo mismo. Pero antes de irse, le menciona al protagonista que irá al centro de la Tierra para hacer no sé qué cosa, supongo que cosa de villanos. Poco después, Sorey y el resto de los personajes encuentran una antiguo templo, dirigido por un serafín mascota con sombrero. Por eso en el lugar, nuestros héroes se refugian del frío con la intención de descansar. Sobre todo Rose, quien luego de la batalla quedó inconsciente y muy debilitada. Y Dessel le comenta su preocupación a Xavier, por lo que él no quiere que la pelirroja corra peligro, y por eso quiere llevarla a un lugar seguro. En eso, Rose, quien estaba escuchando todo, regaña a Dessel y dice que se siente perfectamente. Mientras tanto, Sorey se entera que en el mundo existen 5 serafines legendarios, y el líder de dicho grupo se llama Mootelus. Por lo que esa misma noche sale una luna carmesí, y Sorey le dice a la caravana que se queden en el templo, porque a partir de ahí la cosa se pondrá demasiado peligrosa. Y antes de irse, el prota le da las gracias a sus camaradas por acompañarlo hasta el lugar, porque ante todo están los modales. Cuestión que el grupete protagonista llega a la guarida del villano, pero antes de entrar se topan con una manada de dragones liderados por Anna. Sorey se prepara para purificarlos, pero Dessel lo frena y le dice que mejor guarde energía para la batalla con el jefe final. Por eso Sorey le da el ok y permite que Dessel se haga cargo de la situación junto a Rose. Y antes de la pelea, Dessel le dice al prota que cuida a la pelirroja. Por su lado, nuestro joven no termina de entender esa parte. Bueno, el caso es que Dessel hace la armatización junto a Rose, para luego dejar fuera de combate a todos los dragones. Y para cuando la batalla acaba, Dessel muere, ya que usó todos sus poderes para proteger a Rose. Y por si eso no fuera poco, también utilizó su fuerza para purificar a Anna y a todos los demás dragones. Sí, un capo Dessel. Como te podrás imaginar, Rose se pone re triste, ya que Dessel siempre estuvo cuidando de ella, incluso sin ella saberlo. Luego de todo lo anterior, Sorey y compañía se meten en la guarida del malo, la cual se encuentra en el centro de la Tierra. A todo esto, el Señor de la Desgracia se encuentra combatiendo con Mootelus, el serafín más fuerte, quien además es el líder de los 5 señores. Pese al poder de Mootelus, el villano consigue vencerlo, y posteriormente lo encierra en una esfera de energía. Seguidamente, Sorey y compañía entran en escena. De inmediato, Sorey arremete contra el villano. En aquel choque, el protagonista logra entrar en la mente del Señor de la Desgracia, y descubre que antes era humano, y no cualquier humano, porque era amigo del pastor. Entonces Sorey observa a través de la memoria del villano cómo fue la muerte del antiguo pastor. En el pasado, el Señor de la Desgracia era un general del ejército de Rollans. Y bueno, debido a que por esos años, Hyland y Rollans estaban en una batalla, el malo maloso usó como señuelo al pastor del pueblo, para que los soldados de Hyland atacaran sin pensar, todo con el objetivo de emboscarlos cuando estuvieran distraídos. En consecuencia, el pueblo quedó hecho trizas, y por si eso no fuera poco, el sobrino del pastor murió quemado. Invadido por la furia, el pastor dio su vida, para maldecir por toda la eternidad al villano. Desde entonces, el malo vagó por la tierra, acumulando malicia, condenado a estar completamente solo, y con el tiempo se convirtió en el Señor de la Desgracia. Luego de conocer la historia del malo, Sorey se propone derrotarlo para poder purificarlo. Seguido de eso, Rose y Alicia ayudan a nuestro joven a luchar contra el villano, y casi logran evangelizarlo. Pero la maldición se activa y echa a todos a la mierda. Notando que su rival se volvió más fuerte, Sorey tiene la idea de combinar los 4 elementos y pedirle a todos los serafines que le presten su poder. Con eso en mente, le pide a Xavier hacer un pacto, a lo que el Grandulón accede sin dudarlo. Y ahora sí, Sorey utiliza los poderes de todos los serafines y se convierte en el guerrero más fuerte sobre la faz de la tierra.
a lo que el prota le da una paliza al villano, y cuando lo deja fuera de combate, lo purifica. Y ya sin fuerzas para seguir peleando, Sorey observa al villano para ver si la purificación surtió efecto. Y repentinamente, una gran cantidad de energía negativa emerge del centro de la Tierra y baña al Señor de la Desgracia, lo que provoca que el villano regenere todos sus poderes. Y viendo que la situación es crítica, Sorey le cuenta a sus amigos que llevará al malo maloso al núcleo de la Tierra para purificarlo poco a poco, ya que esa es la única forma viable que hay sobre la mesa. Obviamente todos intentan persuadirlo para que no lo haga, pero Sorey le dice que es su deber como pastor. Seguidamente nuestro joven abre un portal en medio de la lava y se lanza junto al villano al centro de la Tierra. De esta forma, el protagonista salva al mundo. Y minutos después, Rose y Alicia se dan cuenta que Sorey sigue vivo, porque ellas aún no murieron. Recordemos que las muchachas hicieron un contrato con él, en donde entrelazaban sus vidas. Así que desde entonces pasaron varios años, y vemos que Alicia es reina de Helam, y logró formar una alianza con el Imperio de Ronans. Por su lado, Layla se encarga de guiar al nuevo pastor. Edna y Xavier le hacen compañía a Cien, quien recuperó un poco de su antiguo ser, y logró recordar a su hermana. Mientras tanto vemos que Rose vive tranquilamente en Glastonbury, y además de vez en cuando Alicia la va a visitar. Y en cada ocasión, ambas leen un libro, en donde se describe toda la hazaña del protagonista. Y bueno, ya unos años después, Sorey aparece y se reúne con Micleo y le cuenta que logró purificar al Señor de la Desgracia. Y luego de una charla sobre la vida, ambos jóvenes deciden ir a explorar ruinas, como lo hacían en los viejos tiempos. De esta manera termina el resumen. La verdad que bastante piola. No sé, díganmelo ustedes, los leo en los comentarios. Espero que les haya gustado y de ser así, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en la próxima, gente.